Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de entrevistas de los candidatos para el Consejo Constitucional de cara al nuevo proceso constituyente de este año 2023. Hoy tenemos el agrado de conversar junto a Jaime Rabinet, candidato a consejero constitucional con el apoyo de Bópoli. Jaime es abogado de la Universidad de Chile y fue presidente de la Federación de Estudiantes, de hecho, de la misma universidad. Se desempeñó como alcalde de Santiago por una década, fue biministro de Bienes Nacionales y también de Defensa Nacional del presidente Ricardo Lagos, así como también ministro de Defensa Nacional para el primer gobierno de Sebastián Piñera. Don Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde. Hola Benjamín, muchas gracias por la invitación. A sus órdenes, señores. Bueno, como primera pregunta ya para entrar un poco que lo conozcan aquí las personas que nos están viendo, usted es una persona que fue muy activa en política, ¿no es cierto? Siendo alcalde por una década entera y entrando en el año 2000 y después participando en harto aparato presidencial por bastante tiempo, pero luego del primer mandato de Piñera desapareció un poco. ¿Qué lo motiva ahora a volver a insertarse en la política como candidato a consejero? Bueno, a partir del 2011, 2012, completaba ya todo un ciclo en política. Fueron 11 años en la alcaldía, 7 años de ministro, porque fui ministro de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, y después fui de Defensa, ¿ok? Eran muchos años dedicados a lo público, y me pareció importante seguir el partido desde la tribuna, no desde la cancha. Entonces, en la tribuna siempre he estado muy activo, de vez en cuando opino, a los Julito Martínez o Sergio o lo Carcuro, digamos, opinaba, mandaba cartas, etcétera, pero estaba, como te digo, en la tribuna. Sin embargo, me motivó bajar a la cancha el desastre que fue la Convención Constitucional y el mamarracho jurídico que le ofrecieron al país. Realmente hacía este país ingobernable, con 11 naciones distintas, con los glaciales más protegidos que los niños por nacer. Mira, era imposible. Y eso significó que me jugara muy fuerte por el rechazo. Y afortunadamente el 62% de los chilenos dijo no. Dije, vuelvo a la tribuna. Sin embargo, en enero me llamaron distinta gente de Bópoli para pedirme que fuera candidato y mucha otra gente de distintos grupos, porque en el fondo me dijo, mira, si tú fuiste tan activo para rechazar, ¿por qué no pones tu experiencia y tu trayectoria en redactar la nueva constitución? Y lo sentí como una obligación patriótica, te confieso, Benjamín. Dios y Chile han sido muy cariñosos conmigo, me han dado muchas oportunidades. Yo tengo 76 años, quienes postulamos a este cargo no podemos ser candidatos ni a concejal, ni alcalde, ni diputado, ni senador, ni presidente, así que vuelvo a la tribuna una vez que termine esta pega. Entonces, te diría, me pareció un deber patriótico ayudar, y por eso soy candidato, porque creo que es necesario una constitución breve, transversal, apoyada por una gran mayoría, que modernice el aparato de Chile, que proteja a la gente y que dé elementos importantes para combatir la delincuencia y el narcotráfico, que es el principal problema que hay hoy día en Chile. Mm. Perfecto, entiendo. De hecho, bueno, me adelantó un poco el tema, pero lo voy a mencionar un poco el enfoque de usted dentro de su campaña de los días que llevamos. Incluso dijo usted por Twitter, si lo puedo citar, que la violencia, la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración ilegal nos ponen a todos en peligro. Soy candidato a consejero constitucional porque he vivido otras crisis en el pasado y sé cómo abordarlas para el bien de todos los chilenos. Eh, bueno, entendiendo su rol como nuevo, si es que bueno, llega a ser electo como nuevo constituyente, ¿cómo cree que eso se abordaría desde una nueva constitución? ¿Qué aspectos usted cree que se podría innovar para arreglar un poco más estos temas, adaptándose a la nueva realidad chilena? ¿Y qué otros temas cree que se deberían mantener y conservar en comparación a esto con la constitución vigente ahora? A ver, Benjamín, lo primero de todo, creo que es importante para toda la gente que nos está viendo y escuchando, que las constituciones no son la varita mágica que resuelve todos los problemas, como pensaron los convencionales, que en vez de una constitución hicieron un programa de gobierno. Es distinto, fija reglas del juego. Sin embargo, yo creo que hay algunas de ellas que deben quedar incorporadas en la constitución, y concretamente propongo tres. La primera, un artículo que establezca que es responsabilidad y obligación del Estado mantener el orden público y defender y compensar a las víctimas por sus alteraciones. Esto es volver a los orígenes del Estado. Tú que estudias Derecho, recordarás en historia que se fundó la ciudad de Uruk hace 5.000 años atrás, que fue la primera ciudad-estado.
y se fundó para dos cosas. Uno, defender las fronteras y dos, dar la paz interior a sus ciudadanos. Porque antes era la ley del talión o la ley del más fuerte, de la selva, cada uno hacía justicia por su cuenta y el Estado se organiza para darle paz a sus ciudadanos, para protegerlos. Entonces, en mi opinión, es fundamental que exista ese artículo en la Constitución porque es responsabilidad del Estado mantener el orden público. Y si vuelve a suceder otro 18 de octubre del 2019, el Estado tiene que pagar a los que quemaron, destruyeron sus locales, los saquearon, porque es una falta del Estado no proteger el orden público. Podrá demandar a los causantes, pero el Estado debe responderle a la ciudadanía al respecto. Segundo, yo creo que hoy día el sistema procesal penal favorece mucho más al delincuente que a la víctima. La víctima tiene que hacer miles de trámites para ser escuchada y el delincuente tiene pagado asistencia judicial del Estado. Normalmente se está libre, se demoran los juicios y el delincuente sigue haciendo de las suyas. Amenaza incluso a las víctimas en sus casas, como lo he visto en Puente Alto, San Bernardo o Batuco. Verdaderamente el sistema protege más al delincuente que a la víctima. Entonces soy partidario de crear en la Constitución la Agencia Nacional de Defensa de las Víctimas, que sea equivalente a la Fiscalía Nacional y a los Tribunales de Justicia, ente autónomo, que apriete a las policías, a los fiscales y a los jueces, defendiendo a las víctimas con abogados y profesionales pagados por el Estado chileno. Tercero, creo que no está en la Constitución, pero es fundamental hacerlo, no podemos seguir soportando inmigrantes ilegales. Hay que cerrar nuestra frontera, pero es en materia política. En la Constitución soy partidario de introducir un artículo que establezca la facultad del presidente de la República para expulsar sin recurso judicial alguno a los extranjeros involucrados en delitos y en narcotráfico. O sea, condenados por delitos de narcotráfico para afuera. Nada de mantenerlos acá en las cárceles. Hoy día el 50%, Benjamín, de la población penal de Arica son extranjeros y siguen cometiendo delitos dentro de la cárcel. El Tren de Aragua, etc. En Antofagasta ya son un 30% y en Santiago están en un 18%. Entonces, por favor, facultar al presidente de la República, condenado por delito extranjero, ¡pum!, para afuera. Creo que esas tres medidas van a apoyar mucho y si a eso le unimos un respaldo fuerte a Carabineros, de dotarlo de recursos, de equipamiento adecuado. Hoy día el carabinero anda con pistola, el criminal con ametralladora, el policía con un auto normal pintado de blanco con verde y el otro con vidrios blindados y con protección. Entonces, así la pelea es desigual. Todas las policías en el mundo que son capaces de combatir la delincuencia y la violencia tienen que tener más equipamiento que el delincuente, porque así disuaden y así lo pueden usar con superioridad. No reparten caramelos, no reparten flores. Necesitamos policías fuertes que puedan, respetando los derechos humanos, actuar con el respaldo jurídico y político necesario. Muchísimas gracias. Muy completa, yo diría, la respuesta. Eh, bueno, cambiando un poco de tema, ya poniendo un poco más en el realismo dentro de lo que ha sido la campaña y lo que ha vivido Chile, ¿no es cierto?, con este nuevo proceso constituyente, yo creo que es bastante natural y obvio para muchas de las personas que nos están viendo en la generalidad, y no hay que ser sociólogo para ello, ver que hay pero mucho desinterés y desinformación respecto al nuevo proceso constituyente. La Así misma es. encuesta CADEM del finales de marzo había dicho que un 70% de los encuestados dice tener poco o nada de interés respecto a las noticias relacionadas al nuevo Y proceso. eso, Benjamín, que es la mitad de los que responden la encuesta, porque la otra mitad ni siquiera la abre. Mm. No, sí, es terrible. Entonces, Te mi cuento, en pregunta... broma, cuando Mm, estoy haciendo las ferias, hoy día se hace auto a auto en vez de casa a casa, cuando converso con ellos, el nivel de desinformación es increíble. mm, Y eso, en mi opinión, es intencional por parte del gobierno, porque cuando ganó Boric, votaron como 8,5 millones de personas, y cuando mm, ganó el rechazo, el 4 de septiembre, votamos 13 millones de personas. mm. Vaya, yo creo que esa diferencia marca una fuerza muy grande y creo que es necesario que medios como ustedes ayuden a informar a la gente para que vaya a votar. Mm. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y usted cree, tengo un poco mi duda, cree usted que las personas en el fondo cuando ven, uno ve la agenda pública y las posiciones de aquello que le importa,
el tema constitucional está mucho más abajo después de muchas cosas que a usted mismo le importa, ¿no es cierto? De seguridad pública, entre varios otros temas. ¿Usted cree, ¿no es cierto? Hablando de la nueva asamblea, bueno, el Consejo Constitucional, ¿usted cree que las personas tienen cierta razón en desinteresarse en el nuevo proyecto y que en cambio hay otras cosas en el ámbito público que tienen mucha mayor relevancia? ¿O en cambio cree que en verdad la gente se equivoca al desinformarse tanto o tenerla tan poco prioridad e incluso puede llegar a ser peligroso en el fondo, que las personas estén tan desinteresadas en el nuevo proceso constituyente? A ver, Benjamín, más allá de lo que tú y yo podamos opinar, si es bueno o es malo, creo que hay una realidad. El mayor problema que hoy día tienen o tenemos los chilenos es la delincuencia y el narcotráfico con la inmigración ilegal. Realmente ese es el problema que tiene hoy día encerrado, particularmente las mujeres en sus casas con sus niños, que no pueden usar las plazas ni los parques porque están copados por narcotraficantes o drogadictos, el que pueda haber funerales narco en Pedro Aguirre Cerda y la policía mira para el techo y el alcalde tiene que suspender las clases. O sea, hay un relajo en términos políticos, no solo de este gobierno, sino del anterior también, respecto a ponerle mano firme al tema de la delincuencia y del narcotráfico. Y creo que eso requiere acción. Y ese es el primer problema que hay. O sea, tú puedes ir a hablar del sistema parlamentario, presidencial, bicameralismo, descentralización, le dan importancia, pero para ellos es mucho más importante la delincuencia, el narcotráfico, como lo es también en menor escala el trabajo, la previsión, la educación, la salud. Todo eso son temas muy importantes, pero lo que supera todo, en mi experiencia de estos 2 meses de campaña, es el tema de la delincuencia. Entiendo. Muchísimas gracias. Bueno, una de las últimas preguntas aquí ya para ir cerrando, sé que usted es un hombre bastante ocupado. Dada, ¿no es cierto?, su larga experiencia, no solamente siendo estudiante de Derecho, sino que también incluso estando mucho y muy presente en el aparato estatal, ¿no es cierto?, conociendo harto cómo se dan las relaciones entre eso. Desde una perspectiva constitucional, ¿cómo cree que usted que se puede mejorar al aparato estatal desde un punto de vista burocrático? ¿Qué es algo que usted criticaría desde su experiencia y como ha visto que funciona mal dentro de la moneda, como se quiere, y que usted que le gustaría cambiarlo? Bueno, yo creo que nuestro aparato estatal es del siglo XX y tenemos que modernizarlo. La primera cosa que yo haría es refundir ministerios. O sea, para un ejecutivo es imposible tener 22 personas que le reporten. Entonces yo crearía la categoría de ministro de Estado o secretario de Estado y refundiría, por ejemplo, en un ministerio del territorio, obras públicas, transporte, vivienda, urbanismo, bienes nacionales. Para ponerte un ejemplo. Segundo, creo que es clave respaldar más la carrera funcionaria con la alta dirección pública, de manera que del subsecretario para abajo sea gente de carrera que el presidente no pueda remover, salvo sumario o falla. ¿De acuerdo? Tercero, creo que el aparato estatal chileno es muy centralizado y gubernamentalizado. O sea, yo fui alcalde de Santiago y el ministro de Transporte fijaba los recorridos de las micros. Perdóname, eso es tema municipal. Entonces creo que tenemos que aprovechar esta constitución para traspasar más funciones al municipio y a los gobiernos regionales en materia de vivienda. Yo, ministro de Vivienda, decidí dónde se construían las casas en Coyhaique o en Arica. Lo lógico sería que el gobierno regional o el municipio lo definiera. ¿Me explico? Entonces, Mm. soy partidario de materia de salud, educación, vivienda, tránsito, transporte, incluso energía. Descentralicemos, manejo los puertos, descentralicemos a nivel de gobierno regional y de municipio, de manera de tener un país mucho más integrado, más democrático y con más participación de los vecinos y de la gente. Mm, entiendo. Un poco en esa línea, una duda que no sé, me pica un poco la curiosidad. ¿Usted qué cree del Tribunal Constitucional? ¿Lo cambiaría? ¿Cambiaría el control preventivo que tienen sobre ciertas leyes? ¿O incluso Sí, lo sí, estoy de cambiaría acuerdo. a un modelo No, como americano de descentralizado? no, estoy de acuerdo en que lo preventivo creo que puede ser una facultad excesiva, pero soy partidario de mantener el Tribunal Constitucional con un mecanismo de selección más judicial que político. Creo que a la larga, hoy día, cada vez los ministros tienen una camiseta política más que jurídica, entonces buscaría un mecanismo más, con más injerencia del Poder Judicial y con más trayectoria como profesor de Derecho Constitucional para que sean jueces constitucionales.
o administrativo. Ojo, para que no se enojen los abogados de administración pública, ¿ok? La Así eterna que pelea. eso. Es que yo era ayudante constitucional, siempre peleábamos con los de administrativos, entonces me acordé de ellos. Ah. Bueno, eso sería un poco todo. Le agradezco muchísimo su tiempo que nos pudo dar a la tarde y bueno, eso. Gracias, Benjamín, muy amable, gracias.